Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bueno, muchas gracias por tu inquietud, mi estimada Ruth. Resulta que, bueno, yo parto de lo siguiente: el patrimonio familiar que recibimos todos los seres humanos al nacer está constituido por un conjunto de valores, de principios, de normas de vida, de creencias y de costumbres, ¿no es cierto? Más una programación genética y, digámoslo así, un espíritu familiar, como diría Bert Hellinger, una programación ancestral, llamémoslo así. En este sentido, la familia es un espacio único de aceptación, de amor para digamos, para los que llegan. Debería de ser, digamos, un espacio para darle sentido de pertenencia a todos los miembros de la misma, ¿no? Sentirse parte de ella es muy importante, ¿no? Es decir, cada miembro de la familia tiene una importancia en esa transmisión de los valores, de la vida, del respeto, como tú lo dices, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los niños que a veces pues no encuentran buen testimonio en estas familias? Tendríamos que revisar nosotros los adultos preguntas como esta, ¿no? ¿Estamos enseñando valores a nuestros descendientes? ¿Estamos enseñando la diferencia entre un valor y un antivalor, por ejemplo? Esto que tú decías de el altruismo o el egoísmo es muy necesario si no queremos pues tener niños que de pronto no desarrollen esta dimensión tan hermosa que es la espiritualidad. Pues enseñarles que la espiritualidad es la tolerancia, es la apertura, es el respeto, es la práctica de los valores humanos propiamente, ¿no? Muchos niños se quejan, no con lo que nosotros les decimos, sino con lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Tenemos que traspasar digamos, esa dimensión de que son solamente las normas o las palabras las que juegan un papel importante en la formación. Es el ejemplo, ¿no? Sobre todo el que arrastra, ¿no? Y allí se vive la espiritualidad. Dediquemos tiempo a los niños, calidad de tiempo, ¿no? Y en ese sentido, la influencia del entorno, de los amigos, de la sociedad, pues también van a jugar un papel muy importante. Es una responsabilidad ineludible. Ante lo que tú dices, por ejemplo, pues muchos medios de comunicación, en vez de enseñar valores, pues enseñan, son antivalores, ¿no? El egoísmo, la envidia, la falta de solidaridad, etcétera. En este caso, pues qué bueno que valores y virtudes en familia sean enseñados, ¿no? La alegría de la amistad, del encuentro, del diálogo, por supuesto que la alegría de encontrar un ser diferente y necesario. Por eso algunas religiones tienen algo muy lindo, dicen, el hogar es como un refugio, es como un santuario, es como un templo, ¿no es cierto? Un proverbio alemán decía, tu casa puede reemplazar el mundo, pero el mundo jamás podrá reemplazar tu casa, ¿no es cierto? Esto nos hace pensar cuál es el valor predominante que estamos transmitiendo a nuestros hijos en familia. Ese que nos caracteriza, que traspasa esas misiones simplemente de las cuatro paredes y se convierte casi como que en un legado para una nación, para un continente, para el planeta mismo, ahora que estamos hablando del respeto y de los valores espirituales en la ecología y también en el encuentro con el cosmos. Gracias a ti por pues, permitir este espacio. Muy amable. ¿Cómo pueden los padres y las familias acompañar ese proceso? Me parece súper importante, Ruth, digamos, esta aseveración, porque ya tú lo empiezas a aseverar en ese sentido. Y hay un autor que inclusive nos plantea que en ese proceso de desarrollo se necesita un gran otro.
Y ese gran otro en principio son los padres. Y después pues ya viene la escuela, ¿verdad? Los maestros, bueno, también los cuidadores inmediatos, los hermanitos, los abuelos, pero vamos creciendo con esos grandes otros que nos acompañan en nuestro caminar. Y efectivamente decías algo que es muy importante y es que los padres tienen, o los cuidadores tienen múltiples roles en ese sentido. Entonces, tienen la función del amor y del cuidado, indudablemente de primero, pero tienen una función que es muy importante y que lo voy a explicar porque le decimos la función continente. Y es esos padres que arrullan, contienen, pueden regular al niño a través de esa emocionalidad y ese impulso al sostenerlo, que le permite ese paso de la heterorregulación de los padres a la autorregulación interna. Entonces, ese contacto emocional, que es la función continente, les genera la tranquilidad, la satisfacción de las necesidades, porque van satisfaciendo esas necesidades, pero al mismo tiempo regulando esa pulsión interna que tienen, esas tensiones que tienen, ese sentir que ellos no saben dónde ponerlo. Pero también los padres tienen otro lugar, y es que otorgan límites. Y yo creo que eso es importante, papás, entenderlo. Lo que hemos dicho, y lo ha dicho Ruth de todas las formas, y lo digo yo, y lo decimos todos los que atravesamos la vida de nuestros niños positivamente en su caminar, hemos dicho no al castigo físico, pero nunca hemos dicho no al límite infantil. Un yo infantil necesita límites para que también se genere la salud emocional, porque es que eso que planteábamos también, del reconocimiento del otro, de la empatía con el otro, de estar en espacios y adaptarnos a esos encuadres del espacio, generan es precisamente la regulación. Y solo se puede dar con el límite que los padres nos pongan en este proceso de desarrollo. Entonces eso hace que también ellos hacia nosotros tienen múltiples afectos, ¿verdad? Entonces nos aman muchísimo, pero también tienen muchas rabiecitas con nosotros, porque cada vez que ponemos límites, eres mala, no me quieres, no me entiendes, y hay que irlos llevando poco a poco a entender que un límite es necesario, que solamente se hace con mucho amor y sin temor, ¿verdad? Porque muchos papás tienen temores también de poner el límite. La familia y la escuela son instituciones tradicionales dentro de la construcción de nuestros marcos culturales. Digamos que esa estructura cultural que está por encima incluso de la familia y de la escuela se ha encargado de hacer de estos unos espacios de reproducción, ¿sí? La familia tradicionalmente se ha concebido como el núcleo de la sociedad, digamos que esa es una concepción muy tradicional y sigue siendo cierta además, digamos que son las primeras organizaciones sociales y los primeros referentes de colectividad que tienen los niños y las niñas. Es decir, ahí reciben sus primeros, digamos, las bases sociales, culturales de lo que debe ser. Digamos que esos roles y estos hábitos de género es lo que debe ser, ¿sí? Entonces, la familia se convierte en ese lugar donde los niños y las niñas establecen sus cimientos sociales y culturales. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en la familia, los niños sí o sí, las niñas lo van a replicar en el colegio. Lo representan allí, ¿no? Lo materializan. Digamos que nosotras lo sabemos como maestras, sabemos que conocemos a los niños, conocemos la familia de los niños y las niñas a través de lo que están diciendo y lo que están haciendo, ¿no? Todo ese cúmulo de saberes culturales viene a jugársela, viene a materializarse en la escuela. Y la escuela, desde las más tempranas edades, desde la primera infancia, se está constituyendo también como esa reproducción, está haciendo ese diálogo de saberes, ese encuentro de muchas familias, ¿cierto? Donde se pone en diálogo la familia de Juanito, de Pepito, de Perenceja, ¿cierto? Y cuando se establecen esos acuerdos casi de manera invisible, es donde empieza a generarse, donde ese saber del otro empieza a ser mío. Los niños y las niñas empiezan a apropiar los saberes de las demás familias y los demás niños en la escuela. Entonces, primero la necesidad de que en las familias haya una apertura frente a los roles de género, ¿sí? Y frente a la concepción misma de familia, Ruth, porque tradicionalmente se nos ha enseñado una constitución de familia, pues digamos, heterosexual, ¿cierto? Donde está el papá, la mamá
y los hijos y las hijas, porque por alguna razón se considera que hay familia cuando hay hijos, pero si falta alguno de los integrantes se considera una familia incompleta, ¿sí? Entonces, primero hay que entrar en apertura frente a la conformación de las familias. En Colombia, digamos que hay una cantidad impresionante de familias compuestas por una sola persona, por un solo adulto, digamos, por un solo adulto que está acompañando la práctica del cuidado y la orientación de crianza de los niños y las niñas. Eso es una familia, ¿sí? A veces, y digamos que es parte de la conversación que tenemos que dar, a veces pensamos que cuando la mamá está criando a su hijo sola o el papá está criando a su hijo solo, está en soledad. No es una familia, le falta algo, ¿cierto? Está en búsqueda de ese compañero o compañera que llega a complementar para conformar una familia. Entonces, primero, empezar a comprender que las familias están compuestas de manera diversa, ¿sí? Y eso en términos, para pensar que están conformadas de manera monoparental. Hay familias que están conformadas, y debemos saberlo también, lo sabemos por la escuela, que hay familias que están pensadas desde lo homoparental, ¿sí? Y también es una familia. La familia más que nada se debe comprender como un espacio de desarrollo y de crecimiento, ¿sí? Digamos, esa tradicionalidad donde se pensaba que iba una mujer y un hombre y se unían en nombre del amor y de unos vínculos sagrados, con un fin esencial que era la procreación, digamos, muy en el orden de lo, pues digamos, de lo espiritual o de las directrices religiosas. Esa familia en este momento, digamos, ha sufrido unas grandes transformaciones, ¿sí? Ya ha cambiado de manera radical. Entonces debemos comprender que las organizaciones familiares son de decisión propia, ¿sí? Son de opción propia. Es decir, cuando un grupo de personas, una pareja, una mujer, un hombre solo deciden establecerse, acompañar a unos hijos, esa es la familia y está completa. Y la familia se debe entender muy en el orden del desarrollo humano, en las concepciones del desarrollo humano, desde como un lugar para el desarrollo, para el crecimiento individual y colectivo de la familia. Es decir, ese espacio donde yo encuentro confianza, seguridad, estabilidad, y de hecho así lo dice la ley, porque la ley, digamos que como lo sabemos, protege a los niños, sobre ellos recae el interés superior. La familia se concibe como un espacio de estabilidad, de amor y de seguridad, ¿sí? En ningún momento se nos dice debe ser un papá o una mamá, ¿cierto? Porque ya sabemos que eso ha sufrido transformación. ¿Y eso qué implica, Ruth? Que lo que tradicionalmente se entendía que hacía el hombre, que eran unas labores exclusivas de hombre, pues las está desempeñando probablemente una mujer y lo está haciendo bien, ¿sí? O probablemente en un hogar conformado por un hombre y su hijo o sus hijos lo está haciendo bien, sin pensar que hayan unas responsabilidades restrictivamente femeninas o masculinas, ¿sí? Y ahí nos sentamos ya a hablar particularmente de roles de género. Pues la relación entre los cuerpos, justamente creo que uno desde que está en la etapa gestal, ¿no? O sea, más que nunca el hecho de sentir un cuerpo dentro de tu cuerpo es como una cosa maravillosa, porque además es realmente entender el milagro de la vida. Un Sí, milagro. o sea, y entonces, claro, como que al nacer el niño igual sigue teniendo todo el contacto del mundo contigo, más allá de que puedas vivir el proceso de amamantarlo o no, en todo caso, todo, o sea, es una etapa en la que los niños son muy cercanos al tacto corporal y al calor de una mamá, de un papá, de una familia, de sus cuidadores. Entonces también es una etapa en la que ellos están en todo el desarrollo motriz, ¿no? Y están, pues digamos que también potenciando sus habilidades corporales, físicas, que además es una etapa en la que empieza a suceder todo así, volando, volando. Entonces creo que uno tiene que apoyar mucho como ese proceso y poner tu cuerpo a disposición de ese desarrollo es muy importante. Entonces, por ejemplo, a mí que me empezó a pasar también, que yo veía que mi hijo, digamos, al verme hacer las cosas, sentía más seguridad para hacerlas. Entonces, por ejemplo, él me veía gateando y le gustaba meterse debajo mío para gatear,
o digamos que le gusta, a qué niño no le gusta volar, pues les encanta que uno los levante y los alce. Entonces, como que creo que esos juegos en los que uno involucra mucho el contacto son muy importantes porque para ellos es la seguridad de que el cuerpo, de que tienen la capacidad de hacerlo. La Y eso, confianza, claro, ¿no? También la confianza. exactamente. Entonces, eso es lo que creo, que esa seguridad justamente lo que desarrolla es esa confianza. Y esa confianza en que ellos mismos son capaces, que también se traduce en una autonomía más adelante. Entonces, por ejemplo, digamos, pues yo que soy bailarina, entonces me pongo a hacer ejercicio, digamos, o yoga o algo, y mi hijo me ve hacer, no sé, digamos, una parada de cabeza y es como, wow, mami, pero entonces ya empiezas a interesarse por hacerla. Yo quiero hacerla, ayúdame a hacerla, enséñame a hacerla, o sea, como este tipo de cosas que sí, que a veces nosotros como papás somos como, uy, no, con cuidado esto, con cuidado esto. Claro, totalmente de acuerdo, tenemos que tener muchísimo cuidado como con el desarrollo del movimiento, con el cuidado del cuerpo, pero también tenemos que darles la capacidad de poderlo hacer. O sea, alguna vez tú mencionaste en una clase que nunca me voy a olvidar de eso que dijiste, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Y creo que eso es muy importante, como realmente poner tu cuerpo al servicio de su cuerpo. Y además eso, entonces eso genera pues una relación innata, entonces va a ser ese niño, no va a ser ese niño apartado que no quiere, digamos, ser tocado o ser, sí, sino que va a ser ese niño que te va a querer abrazar, que va a querer siempre que, ay, llegó mi tío, el que me lanza a volar, entonces va y llega y tú lo abrazas y lo levantas y se pone súper contento y empieza a ver eso, como esa relación corporal que es muy importante. Realmente es muy importante esa relación corporal en los primeros años de vida. Ahora, el tema del cuerpo, o sea, el tema del reconocimiento del cuerpo. Yo siempre he pensado que los adultos caemos en el error muchas veces de subestimar a los niños y pensar que porque ellos son muy niños o muy pequeños no entienden las cosas, cuando al contrario, ellos están en una etapa de completo desarrollo, entonces, a pesar de que no lo entiendan, no quiere decir que no lo perciban o No, que no, y ellos mismos le están dando significado todo el tiempo a las cosas. Entonces, creo que hay un tema muy importante y es el tema del cuidado físico personal, porque ahí también hay un tema de amor propio muy importante. Hay un tema de no caer en los estereotipos más adelante y no, de pronto no dejarse derrumbar tanto por las comparaciones o algunas cosas al respecto. Y entonces ahí hay un tema de ámate a ti mismo desde tu cuerpo, desde el lugar que tú tienes en el mundo, ¿sí? Entonces, creo que hay como un tema muy importante de reconocerse, de que tu cuerpo es tu territorio. Entonces, quiérete como eres, mira lo que puedes hacer, mira esas manos que tienes, mira todas esas condiciones que tienes, esas capacidades que tienes. Todo esto creo que es muy importante para que un niño más adelante desarrolle todo este tema de la autoestima. y de la Y posibilidad, ¿no? Brindarle la posibilidad de saberse capaz, creo yo, ¿no? A través de su cuerpo, de su expresión, de sus movimientos. sí, claro que sí. O sea, es muy importante que los niños puedan como justamente eso, no sentirse como, porque ellos no quieren estar cohibidos, sino quieren estar como, ay, es que mi mami no me deja, es que, sino que ellos quieren más como, dame confianza para hacerlo, ayúdame a hacerlo, o sea, y creo que eso es muy importante. Además, porque la programación neurolingüística es como la ingeniería del pensamiento y del sentimiento, ¿sí? En una persona. Entonces, si vamos a separar programación neurolingüística, entonces hablamos que es una forma de comunicar en la cual se efectúa un proceso mental en donde intervienen aspectos cognitivos, aspectos emocionales, programando de este modo el cerebro, ¿sí? Y quiero hacerte esta introducción de cómo nosotros generamos el comportamiento. Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos todo tipo de estímulos porque además todos son sensaciones visuales, kinestésicas, auditivas, todo son, nosotros recibimos
a través de los sentidos estas experiencias sensoriales. Luego, dichas experiencias sensoriales se registran en el cerebro. Posteriormente, el cerebro procesa esta información a través de la comunicación entre las neuronas, la que conocemos como la sinapsis. Y finalmente, los resultados de esta unión, de esta comunicación, salen del cerebro en forma de pensamientos, que son almacenados en la memoria y al ser utilizados de manera consciente o inconsciente, se ven reflejados en el comportamiento, ¿sí? Así de que no es que nosotros nos comportemos de la nada, sino que todo tiene un proceso fisiológico, ¿sí? Desde ahí, cada persona tiene su propio modelo de pensamiento construido a través de las experiencias subjetivas que haya tenido lugar en su vida, debido a que puede ser modificado por nuevas experiencias donde se perciben otras emociones diferentes. Cada individuo construye su propia opinión, genera un argumento a partir del conocimiento, del entorno, de la familia, de la escuela, de la manera como educamos, ¿sí? Y esto te lo decía porque es importante, esa es la programación, nos referimos nosotros ahí a la programación. Ahora, neurolingüística. La lingüística además es la unión de lengua y lenguaje. Y lengua lo entendemos nosotros como el conjunto de sistemas de signos utilizados en la comunicación. Está construida de letras, sonidos, formas de las letras, vocablos, palabras, etc. Y el lenguaje es la forma que utilizamos. El lenguaje lo dividimos en lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Supremamente importante el lenguaje no verbal. Además que, te digo, dentro de la comunicación tiene muchísimo más porcentaje y más peso la comunicación no verbal que la verbal. Entonces, la lingüística es la unión de estos dos, del lenguaje y la lengua, ¿sí? Entonces, desde ahí, para aplicar adecuadamente la programación neurolingüística, es indispensable que como docentes nosotros encontremos que hay una similitud, que somos afines en lengua y en lenguaje, ¿sí? Que yo estoy transmitiendo no solo con la información, sino también con mi lenguaje no verbal, que estoy utilizando una lengua acorde, claro, que los gestos, la mirada, que yo estoy transmitiendo con todo. El entorno es una forma de comunicar, mi manera de vestir es una manera de comunicar, cómo me muevo, el tono de la voz es una manera de comunicar. Todos son estímulos. Y cuando entendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un entorno enriquecido por todos los procesos de aprendizaje, por todas las sensaciones y las percepciones que tiene el estudiante. Además que con todo el capital, que no vamos a poder desligar porque tú hablabas dentro de la pregunta, la formación integral, ¿sí? Una persona íntegra. No podemos tomar a un niño estudiante solo del colegio, también tenemos un capital importante y es él en la familia, ¿sí? Entonces, desde ahí, el entorno escolar es un entorno donde nosotros sí podemos cambiar esos anclajes que podemos traer desde pequeños. Los anclajes son que ante un estímulo yo reacciono mental y emocionalmente porque me evoca a un momento de mi vida. Te podría decir una canción. Una canción, sonó la canción y yo, esa es la canción que escuchaba, o yo la aprendí porque mi profesora me enseñó esto, o un olor, o una el puente, este puente me recuerda algo. Esos son los anclajes que tenemos. ¿Y de qué se trata la invitación, incluso como la conciencia que tenemos que tener como docentes? Es a generar anclajes positivos. Bueno, primero, todas las partes tienen que estar disponibles
a escucharte como mediador primero. Porque si una familia no está disponible para escuchar mis recomendaciones o mis valoraciones como educador, pues ya empezamos mal. Y al mismo tiempo, este adolescente se está disponible, se está dispuesto que tú también te pones en contacto con su familia. Porque hay adolescentes que no te dejan este espacio, que te dejan, no, mi familia fuera. Yo soy capaz, no sé qué, no van. Claro, a veces estos juicios ya preparados que no, mi padre no te va a escuchar. No, seguramente es una cabezota y no te va a escuchar. Así que, por favor, profe, no pierdes tu tiempo. Y claro, entonces entramos hasta en un proceso de negociación con este chico para convencerle, mira, que si yo puedo convencerte a ti, a ver si puedo hacerlo con tu padre o con tu madre o con tu hermano mayor o etcétera, etcétera. Entonces, siempre esta voluntad de todas las partes tiene que estar presente en el momento de mediar. Si no, no estamos hablando de una mediación, sino de meterte en la vida de los demás. Bueno, y además que no es fácil, ¿no, hermano? O sea, cuando nosotros como docentes intentamos mediar con las familias, no es fácil para muchos de ellos, porque obviamente es poner al descubierto situaciones familiares, ¿cierto? De pronto también mirarse en un espejo y saber que hay cosas que no están funcionando. Pero, ¿y cómo empiezas a llevar a cabo esa mediación? Contando con las voluntades, ¿cómo empiezas a llevar a cabo esa mediación o qué nos podrás contar aquí para que todos aprendamos de esa mediación? Mira, nuestro programa que se llama Inserción Sociolaboral de Adolescentes y Jóvenes en Situación de Exclusión Social, pues, bueno, se concentra precisamente sobre estos adolescentes, estos beneficiarios que ya han venido con su voluntad para beneficiarse de tu formación. Y son ellos el primer paso, porque lo que pretendo yo como educador es convencerles de demostrar esta voluntad de cambio o esta voluntad de demostrar sus capacidades, porque a veces lo que encontramos es como un conflicto del adolescente que quiere demostrar que vale y su familia no por maldad, sino por precaución, no lo veo un niño, nada más. El error que cometemos los adultos, los padres en particular, es que siempre razonamos con la mente que tenemos hoy en día, como personas que tenemos 40, 45 años, 50 años, que llevamos muchos años de acumulación de experiencias, etcétera. Pero no hacemos el esfuerzo de vez en cuando de regresar a nuestra adolescencia y intentar recordar cómo estuvimos con esta edad. Y aún así no estamos muy objetivos en esta comparación, porque nuestros tiempos no son estos. Nosotros hemos vivido nuestra adolescencia en otra época, en otro contexto social y económico, etcétera. Ahora hay muchas cosas que han variado tanto, que están marcando muchísimo la actitud de nuestros hijos. Total, yo el compromiso que intento hacer con estos chicos es que empiezan a mejorarse y a transmitir lo que están aprendiendo a sus familias y que les cuentan, mira, yo tengo la voluntad de cambiar, tengo esta oportunidad de entrar en esta formación, tengo a un educador o a dos que, aparte de formarme, me están apoyando a nivel personal, me están sacando un espacio personalizado para escuchar mis problemas y ven que hay posibilidad, si hablamos con tus padres, hay posibilidad de mejorar un poco más mis condiciones de mejora en el futuro. Pues desde allí, claro, yo como educador me permito también la posibilidad de llamar a un padre, a una madre o a convocar y a veces hasta hay beneficiarios que ellos mismos expresan esta voluntad de sus padres de conocerme.
Porque cuando la familia se entera que su hijo ya viene a una formación, sobre todo con las chicas, suele pasar con las chicas más con los chicos, que las madres en particular quieren saber dónde viene mi hija, quién es este educador, dónde está el sitio de la formación. Entonces, varios de ellos me dicen, mi madre dice que quiere conocerte, ¿puede venir mañana a las 5? Claro que puede venir. Y yo siempre aprovecho esta ocasión para hablar con esta madre, para explicarle lo que estamos haciendo y para hablarle también de la evolución de su chica o de su hija, etcétera, etcétera. Pues eso es el primer camino para abrir esta primera relación con la familia. Pues hay como dos factores fundamentales. Uno, pues porque Dios en su providencia, ¿sí? En sus designios, por uno y otro motivo, me permite estar aquí y hace ver en mí como un espejo de lo que puede ser mi vida, ¿sí? Porque por eso vuelvo y ratifico la primera idea. El que ellos lleguen aquí no significa que algún día no estemos nosotros también en esa situación de soledad, de abandono, de tristeza, de no tener recursos materiales. Por lo tanto, pues para mí ha sido una enseñanza muy grande, y aunque seguramente de esto no recibiré un cartón profesional o de doctorado, pero ha sido el tiempo en que más he aprendido en mi vida, pues porque hoy, pues con un poquito menos de 50 años, me doy cuenta que si yo no trabajo por mí mismo también, si no me amo a mí mismo, como dice la palabra de Dios, si no me amo, si no me quiero, si no cuido también los recursos que Dios me ha concedido, si no administro bien mi vida, pues termino abandonado, ¿sí? Entonces por eso vuelvo a recalcar como esa parte, que, que el estar acá, ¿sí? Ha sido una manera de darme cuenta yo que puedo llegar a una situación de esta, ¿sí? Y por eso yo también veo sacerdotes que a veces no han pensado en su futuro, ni a manera de amigos, ni de familia, a veces económicamente no prevén las cosas y cuando nos damos cuenta tenemos 60 años y con las manos vacías. Y aunque todos tenemos fe y sabemos que alguien nos va a proteger y la providencia divina nos va a cuidar, sin embargo, yo creo que también Dios nos da los medios para tener cuidado, porque a mí me da mucha tristeza cuando veo personas que han trabajado toda la vida, 40, 50 años, y a la vez no tienen ni para comer hoy, ¿sí? Esa es una realidad que es muy dura, ¿sí? Saber que se construyó en algunos casos una familia, se dedicaron algunos a un hogar, porque aquí ha habido personas que llegan que tuvieron un hogar y por distintas razones quedaron solos, abandonados y hoy no cuentan ni siquiera para una cuchilla de afeitar, no tienen ni para una gaseosa, no tienen nada. Entonces eso es algo preocupante a nivel social, pero también cuestionante a nivel personal, ¿sí? Yo creo que nosotros como familias, como personas, habitantes de una sociedad, pertenecientes a un país, a donde estemos, sí debemos hoy no solo primero cuidarnos, ¿no? Primero, pues sí, está una reflexión a manera personal, bueno, ¿cómo estoy construyendo mi vejez? Porque algunos decimos, no, es que yo no quiero llegar nunca a ser adulto mayor. Bueno, eso es lo que yo quiero, pero una cosa es la realidad y es que ahí vamos caminando y ya algunos estamos muy cerca, porque ya a 50 años ya estamos a una década de llegar a ser adultos mayores, más o menos a los 60 años, creo yo. Entonces, eso a nivel personal, pero pues también se da lo otro y creo yo que una manera de cuidar mi vejez está en cuidar al que está viejo, al que está, sí, entrado en años. Creo que también es una manera de decir, bueno, por amor a mí mismo, pero también por amor al otro, yo soy capaz de pensar no solo en mí, también soy capaz de pensar en esa persona mayor que ya no tiene fuerzas para trabajar, que no tiene un techo digno, que de pronto sufre de hambre. Y creo que ese es un cuestionamiento que, pues yo siendo adulto, pero si se da en el joven, en el niño, puede crear mucho bien para la sociedad. Aquí hemos construido una casa al servicio del adulto mayor desamparado y ha habido grandes ganancias en el sentido de que se despierta la conciencia en muchas personas, incluso en niños, porque a veces como que
puede que los padres le hagan como un mundo tan ideal al niño que se les olvida que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay vejez, que hay indiferencia, anonimato, todo esto. Entonces, ha habido niños y jóvenes que llegan a este lugar y como que reaccionan y dicen, mire, estas personas nos necesitan. Y no solo necesitan una libra de arroz, no necesitan solamente un litro de aceite, necesitan también cariño, compañía, respeto, ¿sí? Necesitan ese amor que nosotros se los podemos brindar. Entonces creo que ha sido una ganancia a nivel personal, pero también a nivel comunitario del lugar donde está aquí ubicado el ancianato, pues porque como no es una institución del Estado, como no es una institución de una empresa, sino que este ancianato, este hogar de caridad se sostiene con la ayuda de personas de carne y hueso, personas naturales, personas que también tienen sus obligaciones, tienen sus familias, tienen sí, todo lo propio de un ser humano, pero que dicen, oiga, podemos hacer algo también por ellos. Entonces creo que, y ese algo es primero la conciencia que sí puedo darles, que sí puedo ofrecerles, que sí pueden hacer parte de mi círculo familiar en la medida de las posibilidades. Bueno, yo les comento que la resiliencia, para los que no conocen el término, es la capacidad de sobrevivir al dolor y autotransformarse, no solamente de sobrevivir a ese dolor, sino convertirse en promotor de resiliencia. También para los que no identifican la resiliencia desde nuestro punto de vista, desde los especialistas, manejamos un tema o dos temas muy importantes, que es para la persona la capacidad de ser sobreviviente, es decir, el victimismo dentro de la resiliencia no se trabaja la palabra sobrevivir. Y cuando yo logro con esa experiencia de vida lograr impactar a otros, puedo decir que soy un viviente. Y esas habilidades tienen unos parámetros para construirse. Uno de los parámetros más importantes que se debe trabajar en la escuela para adquirir estas habilidades, que de hecho son innatas a todos los seres humanos, pero no se colocan a toda hora. Es decir, ahorita la pandemia hizo que la gran población colombiana y a nivel mundial seamos resilientes, porque hemos resistido a ese dolor, a esos fracasos económicos, sociales, políticos, a todo ese tipo de vulnerabilidades que nos acompañan. Pero cuando trabajamos la socioresiliencia desde la escuela, debemos crear redes de apoyo. Yo creo que ahorita todos aprendimos de alguna manera porque está ahí, está innata, está escondida, está dormida, pero en el momento que se enfrenta a una adversidad, la resiliencia florece en la persona. Pero para que florezca en la persona, sí necesita esos padres, esa comunidad, la escuela, porque sí que los maestros sabemos de resiliencia actualmente. Antes no se escuchaba mucho el término o no se manejaba dentro de la escuela, pero ahora ¿qué nos dicen? A pesar de que usted lo manejó de forma casi natural, sí hay unos procesos para desarrollar resiliencia en la escuela, crear escudos. Por ejemplo, dentro de las habilidades, ese escudo es el que hacemos los maestros hacia nuestros niños. Específicamente lo desarrollan mucho las profesoras de educación inicial y de educación básica primaria. Son las personas y las maestras y maestros que de alguna manera y a veces de forma natural están desarrollando resiliencia, pero también se debe desarrollar de una forma es decir, consciente. ¿Para qué? Para que cuando yo le formo la autoestima al niño, le formo la capacidad de comunicación asertiva, la tolerancia, la frustración, yo estoy desarrollando elementos de esa resiliencia. Se desarrollan unas capacidades que a veces la escuela no es solamente el ABC o el 1, 2, 3, para decir que no solamente se desarrolla la capacidad o la dimensión cognitiva, sino de desarrollarse la formación del ser, que es tan importante, porque ya la información está al alcance de una mano, es decir, hacemos un clic y vamos a encontrar una cantidad de información, pero los procesos de la primera infancia y la básica primaria se construyen los escudos resilientes más fuertes para que el niño que pasa a la educación media, es decir, al bachillerato, ya tenga unos escudos importantes y unas habilidades del ser que se desarrollan desde la resiliencia. Y son más o menos 10 habilidades las que se desarrollan. Por ejemplo, voy a colocar algunas porque son bastantes. Enseñar a hacer preguntas, no tanto a dar la respuesta, sino que el niño se atreva a preguntar
y que nosotros como maestros valoremos la pregunta, aunque para nosotras puede ser obvia, para el niño no, ni para los compañeros. Entonces la capacidad de hacer preguntas, pueden que no sean las más correctas, pero son las más naturales para los niños y hay que validarlas, porque ahí estamos desarrollando la autoestima, que es otra capacidad, el tú puedes, el tú eres, en el caso de las personas, ¿Lo vas a lograr? Tú lo vas a lograr, sí, esos pequeños logros en los niños hay que valorarlos, pero también con eso viene la tercera, que es la tolerancia a la frustración, que cuando yo me equivoco, puedo asumir las consecuencias de mi equivocación sin ser estigmatizado por nadie, porque todos aprendimos a través del error. Todos nos formamos, esos errores nos hacen ser quienes somos en día de hoy. Entonces el error hay que valorarlo en la escuela y a veces el error se castiga. Y no, el error es una herramienta de aprendizaje que desde la resiliencia se debe construir, porque una frustración no solamente es cognitiva, es emocional también. Y esa construcción emocional es otra capacidad que se desarrolla desde la resiliencia. Esa inteligencia interpersonal, la inteligencia emocional, que a veces la escuela deja de lado, aunque yo sé que los maestros hoy en día la reconocen, la trabajan y la trabajan con la familia, que es otro elemento desde la escuela que se trabaja. Quien quiera ser resiliente y construir habilidades, tiene que traer a la familia de mano. ¿Por qué? Porque a veces la familia lamentablemente vulnera y vulnera por desconocimiento. Entonces, de la mano de educar a este niño para ser un adulto sano mentalmente y sano emocional, pues debemos trabajar con la familia de la mano para construir familias resilientes y que después devuelvan a la comunidad estas habilidades. Otro aspecto importantísimo que ya lo mencioné es la capacidad de comunicación. En primera infancia, sobre todo, es la etapa donde más se debe trabajar el lenguaje correcto y cada cosa por su nombre. Es importante entender eso, que cada persona dentro del sistema familiar tiene un rol que desempeñar, y lo correcto, lo adecuado y el orden que debe ser es que desempeñar el rol que le corresponde. Me mencionas muchos casos de sistemas familiares que tenemos actualmente y que, por ejemplo, nosotros como docente me puedo dar cuenta que muchas familias están construidas de formas distintas, ¿sí? Cuando es Día del Padre, se acerca el Día del Padre, empiezan en las redes sociales a salir un poco de memes diciendo un saludo a esas mamás que son mamás y papás, ¿cierto? Y entonces se sienten empoderadas, pero resulta que el papá está, que querámoslo o no, ese papá se encuentra y ese papá hace parte del sistema familiar del niño. Así nosotros queramos cerrar los ojos y no verlo, ahí está. Lo ideal es que cada quien ocupe el lugar que le corresponde para no correrlo. Voy a dar un ejemplo sencillo desde la educación. Yo, maestra, veo un niño que la mamá, que yo siento, ¿no? Porque aquí hay juicios que debemos evitar, que yo siento que la mamá no responde, no le envía los materiales, no le dedica tiempo. Entonces yo, maestra, me alejo de mi rol de maestra, dejo mi espacio como maestra vacía para hacerme mamá de esta persona, de este niño. Entonces yo le traigo los libros, les traigo los colores, le ayudo. Entonces después de clases me quedo con él ayudándole con las tareas, porque siento mucho pesar con esa mamá que no, o con ese niño, porque esa mamá no está asumiendo. Entonces, uno, dejo mi rol de maestro descuidado, vacío, queda ese espacio vacío. Dos, estoy corriendo a la mamá para ponerme yo en un lugar que no me corresponde. Y tres, estoy haciendo que esa mamá no tenga la oportunidad de hacer su rol de mamá, ¿sí? Estoy juzgando además. Yo, con mis estándares X o Y, estoy diciendo, esta mamá no lo está haciendo bien. Y el rol de juzgar no nos corresponde a ninguno. Entonces, por eso es importante saber cuál es mi lugar, qué es lo que yo debo ocupar dentro de cada sistema y cómo me debo comportar. Soy abuela. Entonces, los abuelos tienen un rol distinto a los padres progenitores. Entonces, yo como abuela, muchas veces, sobre todo si la mamá es joven o está muy ocupada, entonces yo de la alimentación, me encargo de bañar al niño, me encargo de acostarlo, déjemelo aquí de lunes a viernes y usted se lo lleva el fin de semana. Entonces, dejo a mi nieto sin esa figura de abuelo que es tan linda para asumir un rol que no me pertenece.
¿Quién es el afectado? El niño, ¿sí? El niño, porque estamos asumiendo que roles que no nos pertenecen. Otro ejemplo, una mamá que ya no está con el papá, separada, y entonces duerme con sus hijos, ¿sí? Miramos eso no solamente en el espacio espiritual o emocional, sino mirémoslo dentro del espacio físico. Entonces, comparte la cama con su hijo. Está bien de vez en cuando, vemos televisión, nos arrullamos. Animadita por momentos. Sí, exacto. Pero cuando es todo el tiempo, resulta que estoy ocupando primero un lugar que no me corresponde para mi hijo. Mi hijo en algún momento va a buscar pareja y va a encontrarla y resulta que ese espacio va a estar ocupado. Entonces vienen esas mamás que quieren ser parejas de los hijos, ¿sí? Entonces, esto es así, esto se hace acá, esas suegras entrometidas, es por eso, porque ocupamos el rol que no pertenece. O ese hijo tiene dificultades para conseguir pareja porque está buscándose una mamá. Entonces, es bastante complicado para ese hijo encontrar una pareja. Y resulta que encontró una pareja que va seguramente a hacer el papel de mamá y es una relación que se va a ver afectada porque los vínculos no están bien establecidos, no están claros y bien determinados.